Buenas tardes a todos nuestros asistentes. Qué alegría poder encontrarnos en este cuarto día de actividades del cuarto encuentro de investigación y servicio del Departamento de Atención a la Salud. A nombre de la jefa del Departamento de Atención a la Salud, la maestra María de los Ángeles Martínez Cárdenas, y de los 6 jefes de área, les damos la más cordial bienvenida. Para dar continuidad con las aportaciones de las áreas, hoy el área de salud y trabajo preparó una mesa redonda que abordará la salud mental en los trabajadores. Antes de iniciar con la actividad, indicaré cuál es la dinámica con la que se trabajará, la cual consta en que nuestros ponentes cuentan con 20 minutos para presentar su tema y al finalizar los 4 ponentes de su presentación haremos una sesión de preguntas y respuestas. Esas preguntas ustedes las podrán realizar por medio del chat y yo se las haré llegar a nuestros invitados para que las puedan responder. Además, solicitamos a nuestros ponentes den sus correos al finalizar su ponencia para que ustedes puedan hacer preguntas más personalizadas por medio del correo electrónico. Por otra parte, a todos sus asistentes les solicito de la manera más atenta que los micrófonos y cámaras las mantengan apagadas durante todo el tiempo de la ponencia, ya que la única forma de comunicación que tendremos es por medio del chat. Y una vez dadas las indicaciones, ahora sí damos inicio con las presentaciones. Como mencioné anteriormente, el día de hoy tendremos la participación del área salud y trabajo, en donde abordaremos el panorama de la salud mental de los trabajadores. Hablando un poco sobre el área de salud y trabajo, esta área aborda el estudio integral del individuo, considerando no solo las condiciones físicas del ambiente de trabajo, también su organización y dinámica de trabajo, la cual impacta al sujeto en su estado físico y mental. Por ello, en el área se generan nuevos conocimientos siempre enfocados en problemáticas de salud laboral actuales que necesariamente deberán ser abordados. Entre ellos están los daños a la salud derivados del desempleo y subempleo, aquellos derivados de las inequidades de género al interior de los centros laborales, los que son consecuencia de los procesos de trabajo de alta complejidad, los que imponen mayores requerimientos laborales por las características de las nuevas formas de organización laboral, los relacionados con el sector servicio, que prestan atención a seres humanos en distintos hábitos y que de acuerdo con algunos estudiosos en este sector, estarían ocasionando un mayor agotamiento emocional de los trabajadores o bien situaciones de tensión que implica la interacción humana y que dan pie a problemáticas físicas y psicoemocionales. Hay que pensar que existen problemas que por su frecuencia y gravedad resultan un obstáculo serio para el trabajador. Todos los trastornos mentales que se derivan de las condiciones precarias de trabajo y la falta de estabilidad laboral se han incrementado de manera considerable. Estos temas requieren entonces no solamente una visión médica de seguridad laboral o epidemiológica, sino además un análisis de las formas en que los nuevos procesos laborales los están generando, de cómo participan las instituciones de seguridad social, de los mecanismos que usan las empresas para evadir su responsabilidad, así como el gasto que esta evasión implica. Las consecuencias de una inadecuada salud mental en los trabajadores puede ser síntoma de trastornos psiquiátricos o bien pueden recaer en consumo nocivo de alcohol, de drogas, psicofármacos, así como desarrollar trastornos como es el distrés, como es la ansiedad y depresión, que a su vez generan repercusiones económicas importantes por la pérdida de productividad. Además, que pueden afectar negativamente en las interacciones familiares y, por supuesto, sociales. Por ello es importante pensar en el derecho a un medio de trabajo saludable como derecho humano fundamental que promueva el bienestar de todos los trabajadores. Pero para abordar este panorama de la salud mental, contamos con la presencia de 4 grandes expertos que nos hablarán sobre 4 temáticas derivadas de las condiciones de trabajo y sus repercusiones en la salud mental del trabajador. Así que vamos a recibir pues no podemos con un fuerte aplauso, pero sí podemos recibir con una muy buena energía a nuestros 4 grandes ponentes del día de hoy. Entonces tengo el gusto por ahí de presentar a lo que es la doctora Mireya Zamora Macorra, al doctor Jorge Ignacio Sandoval Ocaña, a la maestra Rosa Georgina Pérez Castillo y al maestro Pablo Puig Flores. Para iniciar con estas presentaciones, le voy a ceder los micrófonos a la doctora Mireya Zamora, quien nos va a hablar por ahí de una temática relacionada a género. Y bueno, pues voy a presentar un poquito su currículum antes de la doctora Zamora.
La doctora Mireya es licenciada en Psicología, egresada de la Facultad de Estudios Superiores de la UNAM. Además, cuenta con la maestría en Ciencias en Salud de los Trabajadores en la Universidad Autónoma Metropolitana y tiene el doctorado en Ciencias en Epidemiología por el Instituto Nacional de Salud Pública. Producto de este último, realizó una estancia de investigación en la Organización Mundial de la Salud. Y dentro de sus principales reconocimientos es la actual coordinadora de la Maestría en Ciencias en Salud de los Trabajadores de la UAM Xochimilco. Es autora de diversos artículos de investigación centrados en salud mental, estadística y epidemiología. Es profesora titular dentro de la misma UAM y su línea de trabajo se ha desarrollado en diversas vertientes de salud en el ámbito psicológico ocupacional y es candidata al Sistema Nacional de Investigadores de México. Acorto aquí el currículum porque pues si lo ponemos a leer no acabaríamos con la gran experiencia que tiene la maestra Mireya. Doctora Mireya, le cedo los micrófonos para que nos pueda compartir su tema. Bienvenida. Muchas gracias, Fer. Qué bonita introducción al tema de salud en el trabajo y la salud mental. Les voy a compartir mi presentación. Yo les voy a hablar de un tema que es de lo más relevante y todas las mujeres que estamos en este momento trabajando desde casa y las que no lo están haciendo, estamos viviendo situaciones muy complicadas que están impactando muchas áreas de nuestra vida, ¿no? Y esto es derivado de la pandemia, del COVID-19, la situación de estar encerradas en casa nos ha expuesto a diferentes condiciones y el trabajo se ha modificado, ¿no? Entonces yo les voy a hablar como de un panorama general de lo que estamos viviendo las mujeres, de lo que están viviendo las mujeres en diferentes sectores y de cómo esto está impactando a su salud mental. Bueno, empiezo mi presentación con esto que dijo un psiquiatra, que me parece como muy relevante porque es muy cierto y es que la huella psicológica por el COVID-19 será de mayor envergadura que la huella física, porque pese al alto número de fallecimientos, superará la cantidad de personas afectadas en su salud mental después de la pandemia. No podemos negar que la salud mental va a ser algo que nos afecte a todos, ¿no? En distintos grados y con distintas intensidades. Probablemente hay personas que no se enfermen, que no tengan ningún síntoma, pero el impacto psicológico va a permanecer y permanece particularmente en diferentes sectores de la economía, en diferentes sectores y en diferentes géneros. Entonces, empiezo con este artículo que dice, la infección por COVID discrimina. Pues hasta ahorita los datos que tenemos es que es un hecho que afecta más a hombres que mujeres. La mortalidad es casi el doble en hombres que en mujeres, ¿no? Entonces, en realidad, si lo vemos desde ese lado, podríamos pensar que tener COVID es mucho más grave para los hombres. Sin embargo, el efecto que ha tenido en el medio social, en el impacto psicológico, ha sido mucho más profundo en las mujeres que en los hombres. ¿Y por qué digo esto? Bueno, vamos a ir viendo un panorama que nos vaya mostrando por qué está siendo tan importante en las mujeres. Bueno, esta es una gráfica de la OIT que muestra cuál ha sido la proporción de mujeres que han sido impactadas a nivel económico por la crisis económica que se ha derivado del COVID. Entonces, el más alto está en América Central. En América Central, México, en general en México, sobre todo en la parte de Centroamérica, vemos que hay una alta proporción, por ejemplo, de maquiladoras o de empresas productivas y se ha encontrado un importante impacto en el empleo y muchas de las personas que trabajaban en estas áreas eran mujeres. Entonces, las mujeres han sido particularmente afectadas en ese rubro. Ahora quiero mostrarles estas gráficas que me parecieron muy importantes. Esta es la tasa de matriculación a nivel medio superior en el 2019, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, cuántas mujeres y cuántos hombres estaban estudiando la preparatoria, la educación media superior, y el 80.9 eran mujeres, el 76 eran hombres, de hecho era un poquito más elevado de mujeres, pero por ahí se van, ¿no? Y cuando ingresan a la educación media superior, vemos que incluso se emparejan bastante.
el 29% son mujeres y el 29.2% son hombres. Entonces, si observamos, los hombres y las mujeres están educándose más o menos al mismo nivel. Sin embargo, ¿qué pasa cuando vemos la participación en el mercado laboral ya para el 2020? Pues lo que vemos es que la participación laboral de enero a marzo fue principalmente masculina, el 76% eran hombres y 44% eran mujeres. Entonces, ¿qué está pasando? Que a pesar de que egresan en la misma cantidad de hombres y mujeres, las mujeres se ocupan en mucho menos medida se integran en mucho menos medida al mercado laboral. Bueno, pues la parte del cuidado es una de las principales causas de que las mujeres no se integran al mercado laboral, ¿no? Las mujeres se encargan del cuidado de los hijos, de la casa, de los padres, de los tíos, de las personas con enfermedades, con discapacidades, los niños pequeños. Las mujeres tradicionalmente se les ha otorgado ese componente de cuidado, lo que impacta también en que las mujeres realicen un empleo no remunerado. Si vemos en esta gráfica, por ejemplo, entre mujeres y hombres, el 56% de las mujeres no cuenta con empleo remunerado, ¿no? Sabemos que el trabajo doméstico es empleo no remunerado, el cuidado de los familiares es empleo no remunerado. Solo el 26% de los hombres están en esta categoría. Y también quiero señalar esta parte, que el 4% de las mujeres ya trabajaban desde casa. También es muy conocido que las mujeres busquen actividades que puedan hacer desde casa para no descuidar las labores de cuidado, ¿no? Entonces, justamente hablando esto del trabajo remunerado y no remunerado, veamos esta gráfica de la CEPAL, que muestra que hace la comparación entre trabajo remunerado y no remunerado entre hombres y mujeres. Los verdes son mujeres y los grises son hombres. Entonces, si vemos aquí estos verdes de dos tonos, el verde más oscuro, el que está acá, es el trabajo no remunerado en mujeres. Y esta es la proporción de trabajo remunerado. Entonces, las mujeres realizan el doble de trabajo no remunerado. Y si lo comparamos con su contraparte masculina, el más oscuro es el trabajo no remunerado y el más claro es el trabajo remunerado. Entonces, está invertido si se fija. Entonces, en México particularmente es el país que a nivel América Latina las mujeres realizan la mayor cantidad de trabajo no remunerado. Entonces, ¿qué dificultades y desigualdades se enfrentan las mujeres? Pues en diferentes textos los agrupan básicamente en tres. El primero, que es a nivel laboral, las mujeres están sobre representadas en la primera línea, ¿no? Las mujeres de primer contacto en el área de la salud, la mayor cantidad son mujeres. Y hay un aumento de carga de cuidados en el hogar. Los niños dejaron de ir a la escuela, los padres se encerraron, las personas enfermas se encerraron, y eso ha recaído principalmente en las mujeres. El siguiente tiene que ver con lo social y lo cultural. Tradicionalmente ha habido, culturalmente, la manera de ver a las mujeres ha sido como en un nivel de que las mujeres tienen que ser, estar dominadas o supeditadas a la autoridad masculina, y entonces eso nos ha expuesto a una mayor situación de violencia. Y en general hay una poca participación en la toma de decisiones, o sea, hay pocas mujeres en puestos directivos, en puestos importantes donde se tomen decisiones, y eso tiene que ver con la parte social. Y en general hay una desigualdad económica, ¿no? Hay una brecha digital y financiera, o sea, las mujeres dejan los estudios prematuramente y entonces tienen poco acceso, por ejemplo, a las herramientas digitales, y también tienen un menor acceso a recursos propios, por lo que también en ellas aumenta la pobreza y hay una pérdida de ingresos. Entonces tenemos mujeres sin trabajo remunerado que tuvieron un rompimiento de las redes de apoyo. O sea, el que sus hijos fueran a la escuela les daba un tiempo libre a las mujeres, pero ahora no lo tienen, entonces se rompió esas redes de apoyo, y también las redes que había entre amigos y familiares se disminuyeron al tenernos aislados, lo que provocó que las mujeres tuvieran un incremento en el cuidado, que por supuesto ha sido no remunerado, de los niños, de los adultos mayores. En ellas ha recaído el proceso de enseñanza de los niños, que no es cosa menor. Ha habido un incremento en las actividades domésticas y en los trámites.
que no solo son de la mujer y su familia, sino que se ha extendido esta red. La mujer se ha convertido en la red de apoyo de otras personas, ¿no? O sea, por ejemplo, de los padres, ¿no? Cuando son adultos mayores y se aíslan, a la mujer inmediata, a las hijas, por ejemplo, o a las hijas principalmente se les pide que realicen los trámites, que vayan al súper, que hagan la limpieza. Entonces, en ellas se ha duplicado la cantidad de trabajo que ya realizaban. Y las mujeres con trabajo remunerado atienden necesidades de cuidados adicionales. O sea, las mujeres que estamos trabajando desde casa o que están trabajando desde casa, pues ahora hay que cuidar a los hijos desde casa, hay que hacer la limpieza en la casa, por supuesto, pero ahora es más limpieza porque estamos aquí todo el día, ahora hay que preparar más tiempos de comida, ¿no? Entonces atienden las necesidades adicionales y también han tenido un rompimiento de las redes de apoyo, por lo que al final terminan realizando cuidado de niños, de adultos mayores, en ellas recae el proceso de enseñanza-aprendizaje, también realizan los trámites y las actividades domésticas. Entonces, en resumen, las mujeres están realizando más esfuerzo, tienen menos recursos y apoyo y reciben menor remuneración. Entonces, aquí tengo, por ejemplo, un texto de, nos cargan los costos de la pandemia, aumenta la deserción escolar en estudiantes con discapacidad y se traslada el cuidado a las madres. Estos centros de apoyo o de cuidado de personas con niños con discapacidad, pues en familias donde había una persona con estas características, lo podían llevar a estos sitios y ahí realizaban una jornada escolar y luego rezaban por ellos. Pues ahora pues, también tienen que estar al cuidado de las madres. Entonces, aquí dice Margarita, que es un texto que se tomó. Si quiero hacer algo en el trabajo, yo tengo la laptop en la mesita de la cocina. La carga de trabajo se ha triplicado. En casa también está su hija universitaria que toma clases en línea, su esposo que hace home office, y Margarita, además de apoyarlos, hace terapias con Carlos, busca actividades, prepara 3 comidas diarias y lava los trastes que nunca terminan. Es tremendo, dice. Algunos textos, o sea, lo que dicen es que lo que estaba mal se ha intensificado con la pandemia, entonces ahora está mucho peor. Y entonces había en general una desigualdad entre la participación femenina y masculina, pues se ha, participación en la parte laboral, esto se ha magnificado, entonces el desempleo para las mujeres aumentó un 110% y se habla de un retroceso de hasta 30 años. Escuchaba una conferencia, por ejemplo, decían en Costa Rica, que es los países de mayor calidad de vida en América Latina, ellos hablaban de un retroceso de 10 años. Y entonces había habido retroceso, perdón, pero este retroceso ha sido mayor en el área femenina. Esto que les muestro aquí es las mujeres sobre representadas en la primera línea. De acuerdo a un estudio realizado en el Ángeles Times, aquí vemos cómo está la distribución de los trabajadores que son los de primer contacto y el 99% son trabajadores de higiene dental, ¿no? Entonces, estos son los trabajadores que tienen más riesgo de contagiarse. Si vemos estas profesiones, las enfermeras, los técnicos de radiología, terapeutas respiratorios, enfermeras, médicos generales, asistentes dentales, son mayoritariamente femeninos. De hecho, el 70% del total de las personas que trabajan en el sector salud son mujeres y persiste una brecha salarial entre ellas del 28%. Solo el 25% de las mujeres están en un puesto de liderazgo. En México, el 79% de las mujeres son enfermeras. Perdón, más bien, del total de enfermeras, el 79% de las mujeres son mujeres. Entonces, dentro de los factores laborales que estresan más, está la preocupación por el riesgo de exposición al virus, la necesidad de atender necesidades personales y familiares que muchos son urgentes, ¿no? O sea, no se pueden a veces priorizar qué realizó primero, sino que se tienen que realizar cositos al mismo tiempo. Y hay que manejar diferentes cambios en las cargas de trabajo. En algunos textos que leía anecdotarios o cualitativos, decían que las mujeres, hay mujeres que se les pidió firmar una especie de
contrato o una especie de reglamento donde se les decía que tenían que cumplir con sus 8 horas, que durante las llamadas de Zoom no se podían escuchar a los niños, a los perros o otras personas, pues lo que no es congruente con el hogar, ¿no? En el hogar donde estamos trabajando todos, pues se realiza todo eso. Y entonces no poder controlarlo es una fuente de estrés muy importante. También hay una falta de acceso a las herramientas y equipos necesarios. Muchas personas no tenían en su casa ni el equipo necesario, ni la conexión con la capacidad suficiente para realizar las actividades de trabajo. Y hay una sensación constante de no estar contribuyendo lo suficiente al trabajo. Por supuesto que sí, esto es para todos, la incertidumbre acerca del futuro y del trabajo, y tener que aprender a usar herramientas de comunicación nuevas, lo que le conocen como tecnoestrés. Por su parte, también es lamentable las situaciones de violencia que siempre han existido, pero ahora se han magnificado porque las mujeres pasan más tiempo con el violentador, ¿no? Entonces, la cultura machista asociada a la inestabilidad económica, ¿no? En un hogar donde había problemas económicos y donde además se pierde, por ejemplo, el trabajo, pues esto hace que las tensiones se eleven y aumente la vulnerabilidad de las mujeres, de los niños y las niñas. De acuerdo con las cifras de la Red Nacional de Refugiados, las llamadas de auxilio aumentaron en un 60%. En otro estudio que leía en Estados Unidos, por ejemplo, decían que aunque ha habido una disminución en el número de casos de los niños que entran por maltrato a los hospitales o a asistencia social, ha aumentado la gravedad de las lesiones con las que entran. Y por otro lado, hay un mayor tiempo de cuidado. Hay esta imagen es muy ilustrativa, una sobrecarga de las actividades y los roles hacia la mujer, ¿no? Se ha encontrado que por lo general son las mujeres las que reducen su productividad laboral. Estas son las que reducen su trabajo en función de las necesidades domésticas, ¿no? Priorizan las actividades domésticas y de cuidado sobre lo laboral, lo que ha impactado sobre la productividad de las mujeres. Entonces, ha habido un impacto negativo y hay una salida progresiva en el número de mujeres del mercado laboral. Las mujeres prefieren renunciar, ¿no? Entonces, en un lugar donde ambos trabajan, el varón dice, yo me continúo con el trabajo y tú te dedicas mejor a las actividades del hogar, porque es imposible conciliar esto, ¿no? Entonces, se valora más la actividad masculina. Y pues en general hay una falta de reglas claras y de implementación de políticas de teletrabajo. Ya ha habido varios textos de mujeres académicas, periodistas, que describen esta dificultad de conciliar la familia con el trabajo en el hogar, ¿no? Entonces, hay un texto que leí muy bonito que dice, en la economía del coronavirus solo es posible tener una cosa, hijos o empleo, porque nadie habla sobre esto. Entonces nosotros podemos recordar muchos videos donde los niños interrumpen la reunión y pues algunos se lo toman con humor, para otras tiene un factor estresante o para unos puede representar un castigo o una dificultad con la parte de la autoridad laboral. Quiero que vean estas gráficas que también son muy interesantes hablando del impacto que está teniendo sobre la productividad de las mujeres. Estas gráficas muestran la diferencia que hay entre autorías de hombres y mujeres. Entonces, lo que vemos aquí en puntitos verdes es la autoría de hombres, ¿no? Este estudio revisó 450,000 artículos, ¿no? Y entonces revisó si los autores eran hombres o mujeres. Entonces, estas gráficas de puntitos verdes son los hombres y estas gráficas de puntitos moraditos son las mujeres. Si nosotros vemos, siempre ha habido una brecha muy importante entre la cantidad de publicaciones de hombres y mujeres. Entonces, aquí, por ejemplo, de todas las autorías, ha habido, son mucho más las autorías masculinas, pero esta brecha estaba de este tamaño en enero del 2020, o sea, todavía no iniciaba la pandemia. Pero en junio del 2020, cuando ya estábamos en la pandemia, esta brecha se magnificó. Y lo mismo, este efecto lo podemos ver en todas, cuando es un solo autor, ¿no? Cuando es el primer autor, el último autor o algún autor del medio. En general hemos visto, se ve cómo se magnifica la diferencia entre ser autor femenino y masculino.
Lo comento como una anécdota. Mandé a traducir un artículo y la traductora me dijo que tenía que esperar mucho tiempo porque tenía muchos artículos que traducir, porque mucha gente estaba publicando ahorita porque tenían tiempo, ¿no? Y entonces yo decía, bueno, tienen tiempo, yo no tengo tiempo, porque estoy en esta idea de todas las actividades al mismo tiempo, pero justamente pensaba en esto de los que tienen tiempo, pues son personas que están en condiciones muy distintas y probablemente sean hombres que tienen el apoyo de una mujer, ¿no? Entonces, ¿qué variables han sido relevantes para las mujeres? A ver, déjenme ver cuánto tiempo me queda. Hoy ya no me queda casi tiempo. La pérdida de recursos, de trabajo, de tiempo libre, han perdido relaciones sociales, actividad física. Y bueno, entonces las mujeres expresan en general un sentimiento muy constante de culpa, de agotamiento crónico, de miedo, miedo a contagiarse, a perder el trabajo, una sensación de angustia constante, de tristeza, y todas coinciden en un sentimiento de soledad. Entonces, dentro de las medidas sugeridas, pues está mejorar el modelo de trabajo, ser más flexible, tener horarios reducidos y tener lineamientos claros de horarios y conectividad del trabajo, que lo que hemos visto es que no hay reglas claras de eso y podemos trabajar toda la noche y fines de semana. Bueno, pues esto es todo por mi parte. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora, por su excelente participación y le vamos a ceder los micrófonos al doctor Jorge Sandoval, quien también nos va a abordar alguna temática y en este momento voy a presentar un poco acerca de su currículum para que lo podamos conocer. Permítanme 30 segundos. No se ve, ¿verdad? No, no se ve. No sé qué pasó con el currículum aquí. Pero bueno, le cedemos la palabra al doctor Jorge Sandoval, que él es licenciado en psicología. Además tiene la maestría también en cuestiones de salud laboral y el doctorado en salud colectiva. Tiene una gran experiencia además en todas estas temáticas de salud mental y ha sido expresidente del RIFAP y actualmente también pertenece a la mesa directiva. Entonces, doctor Jorge, le cedemos los micrófonos para no perder un poquito más de tiempo en esta cuestión. Bienvenido. Sí, muchas gracias. Aparte de que no sé qué está pasando, que no me deja abrir la presentación. Entonces, sí te pediría si tú me ayudas, por favor. Creo que ya abrió, ¿no? Ya abrió. Bueno, pues tendríamos que empezar diciendo que pues hoy es 28 de abril, lo cual no es raro. Pero es 28 de abril, es el día que se reconoce como el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, de acuerdo a la OIT. Por favor, la siguiente. Así está instituido desde hace ya algunos años, ¿no? Cuando en 2003 la OIT conforma, a partir de una serie de análisis, que este día tiene que aparecer como, a partir de entonces, como el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Sin embargo, esto que algunos pensarían incluso que es una idea de la Organización Internacional del Trabajo, en realidad no fue propiamente una idea de este organismo. Él lo retoma y le da este sentido, pero hay antecedentes del por qué hoy qué es lo que se conmemora el día de hoy. Bueno, para empezar, hubo un grupo de sindicatos que empezaron a pugnar porque se reconociera este día particularmente como un recordatorio y un homenaje a todos aquellos que han muerto y que han sufrido accidentes en su actividad laboral. A partir de 1996, la Confederación Internacional de Organizaciones y Sindicatos Libres plantean y un poco lo convencen a la OIT
de que se debe de tomar en cuenta esta situación. Y esto tiene antecedentes. En 1987, en Connecticut, 28 trabajadores murieron en un accidente, en una construcción, trabajadores de la construcción. Y entonces estos trabajadores que murieron, esta situación generó que se pensara también nuevamente que tendría que pensarse en algún día para reconocer a toda la gente que sufre accidentes y que muere por situaciones laborales. Pero eso también tiene un antecedente, que es que el Congreso Canadiense del Trabajo en 1985 también planteó que el 28 de abril se nombrara como el Día Anual de Luto, otra vez también por toda la gente muerta por accidentes o por situaciones laborales. Entonces, si nos damos cuenta, en realidad esta no es propiamente una idea de la Organización Internacional del Trabajo, y además, si nos damos cuenta de cómo nombramos este día, pues la OIT nos dice que es el Día de la Salud y la Seguridad en el Trabajo. Sin embargo, lo que se planteaba desde hace ya mucho tiempo, que se concreta en el 85 en Canadá y en el 87 en Connecticut, es llamarle el Día de los Accidentados y Muertos por el Trabajo, ¿no? Que sí significa un matiz importante. La siguiente, por favor. Bueno, pero esto tiene una historia larga, ¿no? Desde el mismo Paracelso, el padre de la medicina, Hipócrates, Galeno, todos ellos, desde aquel tiempo, incluso hay antecedentes anteriores a ellos, que han hablado de cómo es que el trabajo afecta la salud, la integridad de la gente que trabaja. Incluso, caso curioso, un dato curioso es que el mismo Galeno, considerado el padre de la medicina del trabajo, estuvo a punto de morir por una intoxicación por plomo, porque él se metió a estudiar las enfermedades de los trabajadores que trabajaban en las profundidades de las minas. Y entonces él se intoxicó y tuvo un serio problema de salud. Y bueno, hay antecedentes a lo largo de la historia de cómo es que es innegable la relación que se establece entre el trabajo y la salud. Sin embargo, durante mucho tiempo, durante siglos incluso, fundamentalmente se ha puesto el énfasis en cómo es el trabajo, cómo afecta la integridad orgánica de la gente que trabaja, el cuerpo, la fisiología de la gente que trabaja. Y durante mucho tiempo, aunque ha estado ahí medio implícito y de repente se deja ver, todo lo que tiene que ver con las afectaciones en lo que se conoce como salud mental, que algunos preferimos llamarle integridad mental, ha estado ahí presente, sin embargo, pues ha sido lo que menos ha sido abordado, ¿no? E incluso todo lo que tiene que ver con la salud en el trabajo, durante mucho tiempo también se consideró, era un asunto estrictamente médico. Y apenas hace algunas décadas es que se considera que no es un asunto solo de la medicina del trabajo, todo lo que tiene que ver con la salud del trabajo, sino por eso incluso se cambia la denominación a salud en el trabajo, salud ocupacional, y no ya se habla solamente de medicina del trabajo. Y ahí intervienen una serie de disciplinas, ¿no? Desde la sociología, la antropología y algunas otras especialidades, incluidas entre otras la psicología, para hablar de cómo es que el trabajo afecta la mentalidad de la gente que trabaja. Bueno, para entender entonces, y bueno, también durante mucho tiempo se ha pensado, bueno, no se ha pensado solamente anteriormente, sino hoy todavía, hay quienes piensan que, bueno, que el trabajo y su relación con las enfermedades, con los accidentes y con las muertes y los riesgos de trabajo, pues es un asunto que en algún sentido es inherente, ¿no? Que es un asunto natural, y pues que es inevitable, ¿no? Es inevitable que la gente enferma y que la gente se exponga a riesgos en el trabajo y que incluso muera. Cuando en realidad pues hay planteamientos que dicen que sí podía ser evitado, que sí se pueden hacer cosas para que la gente se vea lo menos afectada que sea posible, pero eso implica tener una concepción distinta de cómo entendemos tanto a la salud como al propio trabajo, ¿no? Y bueno, para entender eso se habla del proceso de trabajo, ¿no? Entendiendo el proceso de trabajo en un sentido como este conjunto de actividades que desarrollan los individuos en cualquier escenario laboral, en donde siempre vamos a ver una interacción entre un aspecto estrictamente técnico en el desarrollo del trabajo, pero también otro social,
u otro que tiene que ver con cómo está determinado socialmente en términos de económicos e incluso en términos políticos, esa conformación de las interacciones entre los individuos que en algún sentido impacta de una manera importante lo que ocurre con el proceso de trabajo. Y bueno, se supone que el proceso de trabajo tiene o el trabajo tiene como finalidad producir bienes o la prestación de servicios, se supone, para la satisfacción de las necesidades sociales. Y un poco esa es la idea que priva en general. Sin embargo, no vamos a meternos ahora en esos detalles, pero también hay una propuesta que nos habla de que en realidad el proceso de trabajo tiene un proceso técnico, pero también tiene un proceso social. Pero cuando hablamos de este proceso social, estamos hablando de un proceso de trabajo caracterizado por la parte que tiene que ver con el desarrollo propio de la actividad desde el punto de vista técnico, pero otro al que se le llamaría el proceso de valorización del trabajo, es decir, cómo se extrae valor al trabajador, a la gente que trabaja, y cómo a partir de ahí la gran empresa, el empresario, etcétera, se apropian de la riqueza generada por el trabajador, por los trabajadores, las trabajadoras, y en esa medida se crea un distanciamiento en términos de la riqueza producida que queda en manos de unos cuantos y una muy magra proporción de ingresos para la subsistencia de estos que desempeñan el trabajo y que generan la riqueza social. La que sigue, por favor. Entonces ya no solamente se está trabajando para supuestamente satisfacer las necesidades sociales, sino para generar valor, para que los propietarios de las grandes industrias se queden con ese valor. Bueno, y a partir de eso es que tenemos que los componentes del proceso de trabajo son los objetos de trabajo, los instrumentos o medios de trabajo y la actividad en sí misma. Estos tres componentes son importantes, son fundamentales de entender, porque a partir de eso vamos a entender después cómo es que el trabajador o la trabajadora empieza a ver daños, empieza a ver prejuicios, empieza a ver un desgaste en su cuerpo y en su mentalidad. La siguiente, por favor. Hablamos de las condiciones de trabajo, entendiendo por condiciones de trabajo todas estas condiciones y medio ambiente del trabajo que son propios de una situación laboral, ¿no? Y que influyen en la realización de la actividad y que a partir de eso se puede afectar a través de los riesgos, a través de las exigencias, la salud y la integridad mental del trabajador, pero estamos hablando del trabajador colectivo. Es decir, es importante hablar de condiciones de trabajo porque precisamente, un poco lo que decía al inicio, pues se ve como natural, se ve como normal, se ve que así es, ¿no? Pues que el trabajo implica ciertos riesgos y pues entonces, pues ni modo, ¿no? Hay situaciones que son trabajos estresantes y pues así es el trabajo. Hay situaciones en donde se ve la violencia en el trabajo como algo también propio de la actividad pues, y así es el trabajo, cuando en realidad de lo que estamos hablando es de condiciones de trabajo que bajo ciertas circunstancias sociales se expresan de esta manera, pero que no necesariamente tendrán que ser así. La siguiente, por favor. Y entonces tenemos que la relación entre trabajo y salud se da a partir de cómo estos componentes del proceso de trabajo, ¿no? La materia prima, la actividad misma, los instrumentos de trabajo, etcétera, interactúan y impactan al organismo de los individuos y a la mentalidad de ellos, llegando a provocar daños tanto en el organismo como en la mente, el psiquismo o la subjetividad, y todo esto dependiendo a partir de cómo se organiza, cómo se planifica el trabajo, ¿sí? Es decir, el trabajo no necesariamente tendría que ser dañino o patógeno, o no tanto, ¿sí? Sino que esto tiene que ver a partir de cómo es que este se planifica, este se divide, este se organiza, y en función de eso, pues pensando en que lo que importa para la empresa, para el empresario, etcétera, es obtener la máxima ganancia, pues entonces eso significa que muchas de estas formas de organización del trabajo son las que más pueden generar esa riqueza, pero las que también más pueden dañar a la gente que trabaja. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles son algunas de las condiciones de trabajo de las cuales podríamos estar hablando? Bueno, empezamos a hablar desde las condiciones ambientales, ¿no? El ruido, la temperatura, la ventilación, etcétera, etcétera. Pero entre otras está también la sobrecarga de trabajo, algo sobre lo cual se habla mucho hoy, ¿no?
que no obstante que estamos muchos, y además yo diría, algunos nos quejamos de eso, pero también algunos decimos, somos afortunados por eso. Estamos trabajando dentro de nuestros hogares, de nuestras casas, sin embargo, pareciera que eso implicaría pues una menor carga de trabajo, pero muchos han reportado que al contrario, hay una sobrecarga de trabajo, ¿no? Lo que tiene que ver con que hay una intensificación de la jornada. Si se supone que la jornada es de 8 horas, hoy vemos que hay gente que está trabajando 10, 12 o más horas incluso. Y el ritmo del trabajo. Una de las características que se ha visto en los últimos tiempos es que en algunos casos, incluso aunque se reduce la jornada de trabajo, el ritmo se incrementa. Es decir, hoy se trabajan 6 horas en algunos casos, sin embargo, a un ritmo muy intenso, por lo cual pues, podemos encontrar que puede haber efectos también para la salud, ¿no? Eh, el trabajo por turnos, no es lo mismo trabajar en el turno nocturno que en el turno diurno, en el turno intermedio, y algunos aspectos del puesto de trabajo, entre otras condiciones de trabajo. La siguiente, por favor. Entonces, nosotros tenemos que, a partir de eso, hoy, de algunos años para acá, yo diría que del 2005 para acá, tendríamos alrededor de unos 15 años que se ha generalizado en el mundo todo lo que tiene que ver con precisamente los efectos del trabajo en la mentalidad de los trabajadores, las trabajadoras. Y un poco para hablar de eso, se empezó a hablar gracias a la OIT de los factores psicosociales y ya después más específicamente de los riesgos psicosociales. Algunos de estos son el conflicto y ambigüedad de rol, las demandas cognitivas, las exigencias emocionales o afectivas laborales, condiciones distresantes en el trabajo, la falta de control sobre la actividad, la inseguridad en el empleo, pero la inseguridad en el sentido de no de un trabajo riesgoso, sino de que cada vez es más probable que un trabajador pierda el empleo en cualquier momento sin mayor justificación, ¿no? Entonces, el que el trabajador sepa que en cualquier momento puede ser despedido es algo que siempre está ahí presente y, por supuesto, afecta su estabilidad emocional. La violencia y el acoso laboral, y además aquí pongo violencia y acoso porque aunque hay quienes los utilizan como sinónimos, en realidad no es lo mismo hablar de violencia y acoso laboral, porque por violencia entendemos, por ejemplo, el caso de un trabajador que atiende público y un usuario llega e incluso lo puede llegar no solamente a insultar, sino a golpear. Y, por ejemplo, en Estados Unidos hay datos impresionantes de la gente que muere por ser violentados por un usuario, ¿no? Bueno, el acoso laboral, esto que generalmente se ha conocido en los últimos años como el mobbing, ¿no? Que es otra situación. La falta de apoyo social en el trabajo, el conflicto con la autoridad, las formas de supervisión y participación, o más propiamente la no participación en el diseño de trabajo, y por supuesto la calidad de las relaciones interpersonales, no solamente entre empleados con los jefes, sino también entre compañeros de trabajo y con los usuarios, etcétera, etcétera. Por favor. Bueno, ¿cuáles son algunos de los síndromes más conocidos, más estudiados, más comunes a los que se hace referencia actualmente? Bueno, está todo lo que tiene que ver con el estrés laboral, eh, eh, el burnout, ¿no? En particular algunas poblaciones, aunque hoy se ha generalizado el burnout a cualquier tipo de trabajadores, lo cual desde el punto de vista de algunos yo creo eso es equivocado. El burnout como un síndrome sería propio de ciertas profesiones, por ejemplo, particularmente los trabajadores del sector salud y los trabajadores de la educación, el mobbing o el acoso laboral, el karoshi, entendiendo el karoshi como la fatiga laboral, que tiene que ver con accidentes cerebrovasculares, accidentes cardiovasculares, como resultado del exceso de trabajo, de las altas jornadas de trabajo, de las jornadas muy intensas. Y el karoshi fue identificado, por eso el nombre, fue identificado y además está legislado en Japón desde los años 70. Y otro fenómeno que también se ha identificado mucho en Japón, que también ya se empezó a legislar, aunque no es el único país donde se ha reconocido, que es el karohisatsu, que en realidad quiere decir suicidio por motivos laborales. Eso también se identificó y se empezó a legislar en Japón, perdón, pero por supuesto no es el único lugar. Por ejemplo, en 2009, 2010 se tienen los casos de Telecom Francia y Foxconn en Corea, en donde hubo, por ejemplo, en el caso de Telecom, hubo en un par de años más de 25 suicidios por motivos laborales.
y en Foxconn también hubo un número elevado de, de suicidios, lo que llevó, entre otras cosas, a que, por ejemplo, se incrementaran los salarios para que la gente siguiera trabajando, pero además a que se contratara nada más y nada menos. El fabricante de iPhone contrató 2,000 psiquiatras para atender al personal para evitar que se siguiera suicidando. La siguiente, por favor. ¿Y cuáles son algunos daños a la integridad mental? Bueno, tenemos desde los casos de el agotamiento y la fatiga, ¿no? El conjunto de trastornos cognitivos que tiene que ver sobre todo con estas cargas excesivas de trabajo, el estar trabajando permanentemente frente a la pantalla, en la computadora, etcétera, etcétera, con un alto manejo, con una abundante cantidad de información que se tiene que trabajar, enfermedades psicosomáticas, las adicciones de las cuales nos van a hablar ahorita, que faltó una C, las alteraciones de la personalidad, alteraciones de la actividad sexual, trastornos del sueño, un poco algo de lo que nos ha comentado ahorita la doctora previamente, ¿no? La interferencia del trabajo con la familia y la familia con el trabajo, y de lo que siempre se ha hablado, ¿no? De la ansiedad y la depresión como uno de los principales problemas que tienen que ver con los daños a la integridad mental de la gente que trabaja, resultado de su trabajo. La que sigue, por favor. Y aquí tenemos una cosa muy curiosa. En 2016, la Cámara de Diputados convoca a la Secretaría del Trabajo a que se norme todo lo que tiene que ver con esta cosa del estrés laboral, porque para empezar, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico dice que México es uno de los países, bueno, dijo que México, y lo ha repetido en 3, 4 ocasiones, México es el país que más horas destina al trabajo, los trabajadores mexicanos más horas destinan al trabajo, ¿no? Entonces, curiosamente, un diputado priista, propone que se desarrolle un proyecto de norma que hoy es la norma oficial mexicana 035. La siguiente, por favor. Hay razones del por qué precisamente fueron los priistas por los que propusieron eso. Uno dirá que qué sensibles son y qué buenas personas, pero había razones políticas de fondo para que esto ocurriera. Y algunos datos que podemos presentar sobre esta relación entre el trabajo y los daños a la integridad mental, es que en el 2012 la OECD estimó que el costo total de alteraciones mentales en el mundo, bueno, en los países de la OECD, eran aproximadamente del 3.5 del Producto Interno Bruto de esos países. En México, fíjense, ahora me estoy dando cuenta que les puse una presentación con algunos errores, no puse la última corregida. Un trabajador con depresión falta al trabajo hasta 25 días al año en México y falta 20 días si padece trastornos de ansiedad y 14 días si padece algún diagnóstico de estrés postraumático, si presenta algún diagnóstico de estrés postraumático. Y nos dicen, la siguiente por favor, que el 75% de los trabajadores mexicanos padecen estrés o los efectos del estrés. Por ahí un grupo que se llama Multisistemas de Seguridad Industrial dice que en el 35% de los centros del trabajo en el país se presenta acoso psicológico y que en el 60% y que llega a haber casos de hasta el 60% en algunos estados de la República. La siguiente, por favor. Y se dice que, según la UNAM, el 30% de los empleados en México padecen estrés y burnout. La que sigue, por favor. Sin embargo, aquí hay un pequeño problema. Estos otros datos que según nos dan el IMSS. El 20% de los empleados que están en el IMSS presentan o burnout o estrés por el trabajo. El IMSS dice que hay 25 millones de personas con trastorno mental en el país, ¿sí? Ansiedad, depresión, etcétera. Y según estadísticas de otra asociación, la población mexicana sufre estrés en un 54%, según ellos son 52 millones, eso es de años anteriores. Solo que la misma Secretaría del Trabajo y la OIT en su reporte precisamente a partir del 28 de abril, el año 2016 fue considerado el año del estrés laboral. Ellos dicen que pues, la verdad en México no hay datos confiables, no hay investigaciones que den sustento a esto, y se dice, pues la verdad es que no sabemos de dónde han salido estos datos, ¿no? Pero esos son los datos que se tienen de México. La siguiente, por favor. Y entonces,
con esto terminaría diciéndoles que, bueno, además de esto, tenemos que considerar, tenemos que tomar en cuenta que estamos hablando de población trabajadora registrada precisamente en el IMSS, etcétera, etcétera. Sin embargo, también tendremos que hablar de la gente que se encuentra en situación de desempleo, qué está pasando con ellos en términos de sus efectos en su integridad mental, la gente que está en el subempleo, la gente que está en el trabajo informal. Y, por ejemplo, hoy sobre el home office ya se dan datos y se dan cosas, sin embargo, la verdad es que no sabemos, tendremos que esperar un tiempo más adelante para saber cómo está la situación de los efectos del home office en la salud de todos los que ahora estamos trabajando de esa manera. Y para terminar, todos estos temas los estaremos viendo, hablaremos de ellos, habrá investigaciones que nos muestren sus resultados en el Congreso de la Red de Investigadores sobre Factores Psicosociales en el Trabajo. Estoy haciendo un anuncio que se celebrará los últimos días de septiembre y el 1 de octubre de este año, que originalmente iba a ser en España, pero hoy va a ser pues, por esta vía, precisamente por vía remota. Muchas gracias. Pues muchas gracias, doctor, por esta excelente ponencia y por darnos este panorama tan importante que estamos enfrentando los mexicanos con relación a las problemáticas de salud y estos nuevos trastornos que de repente llega el momento en el que nos alcance como población. Entonces, muchas gracias y vamos a ceder los micrófonos a la maestra Georgina, quien nos va a presentar también una temática. Ya quiso abrir la presentación. Y bueno, la maestra Georgina nos va a hablar sobre trabajo y conductas alimentarias emocionales en enfermeras de la Ciudad de México. La maestra Rosa Georgina es licenciada en nutrición humana y es maestra en ciencia de salud de los trabajadores por la UAM Xochimilco. Dentro de sus reconocimientos, pues es nutrióloga dedicada a la consulta nutricional privada, impartido cursos de alimentación saludable en adultos y también realiza investigación en educación nutricional y alimentación emocional. Bienvenida, maestra Rosa Georgina, y le cedo los micrófonos para que pueda compartirnos su tema. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes a todos. Bueno, voy a comenzar con la presentación. Este trabajo fue dirigido y asesorado por la doctora Mireya Zamora Mocorra y la doctora Irina Lazarevich. Voy a hablar sobre trabajo y conducta alimentaria emocional en enfermeras de la Ciudad de México. Quiero comenzar la presentación con una frase de Bernardo Ramazzini, considerado el padre de la medicina del trabajo, que nos dice que cuando llegues a la cabecera de tu paciente, pregúntale en qué trabaja, para ver si en la búsqueda de su sustento no radica la causa de su mal. Me gusta porque nos ayuda de alguna forma a pensar acerca de si nuestro trabajo puede dañar nuestra salud y en qué medida puede hacerlo, ¿no? A manera de introducción, quisiera dar un poquito de contexto laboral sobre el sector salud. Bueno, la evolución del trabajo, de acuerdo con Cárdenas, en el modelo jurídico del neoliberalismo, ha tenido connotaciones tanto positivas como negativas. Del lado de las positivas se encuentra el desarrollo económico, social y tecnológico, y en el lado contrario está la inadecuada distribución de las riquezas, que han desencadenado crisis en todos los sistemas económicos mundiales, y esto ha agravado la situación económica, sobre todo de países periféricos como México. En el sector salud, ya que los cambios estructurales en la política y economía se han creado para beneficiar al sector privado por medio de la reducción de la inversión del gobierno en los sectores públicos, pues también se han presentado estos problemas, y es común ver el personal de salud salir a las calles a pedir mejores condiciones de trabajo, ¿no? Ya que están muy precarizadas. Aquí tenemos la imagen de una enfermera que dice que trabajar sin insumos no es vocación, es un suicidio. Entonces, el personal de enfermería es constantemente sometido a condiciones de trabajo altamente demandantes, son el primer punto de contacto con los pacientes y se enfrentan todo el tiempo al sufrimiento y a la muerte de ellos. Además, como vimos en la imagen anterior, también está la falta de insumos. Estar expuesto a esto constantemente los lleva al desarrollo de problemas mentales,
como la depresión, la ansiedad, el estrés, como lo mencionó el doctor hace un rato, el burnout. Y actualmente con la situación del COVID se ha estudiado mucho que ha habido un incremento en la prevalencia del estrés postraumático, por ejemplo, los trastornos del sueño, y aunque no se ha estudiado tanto, también la presencia de conducta alimentaria emocional. Aquí les puse la imagen de una enfermera después de trabajar 53 horas continuas. Nos muestra cómo se ha deshumanizado la profesión. No sé, me hace pensar en muchas cosas, y hablando de la conducta alimentaria, que, no sé, reflexionar acerca de qué se le puede antojar comer a una enfermera que ha trabajado 53 horas, que ha estado bajo un trabajo altamente demandante, expuesta al sufrimiento y a la muerte de sus pacientes, a la falta de insumos. ¿Estará pensando en comer saludable o estará pensando en que prefiere dormir que comer? ¿No? Entonces espero comenzar a ir un poquito hacia el punto que quiero llegar. De acuerdo con Hernani Polivi, los componentes individuales que influyen en la selección y el consumo de alimentos son tres: el cognitivo, conductual y afectivo. Por cuestiones de tiempo voy a ir directamente al afectivo, y este nos habla acerca de las emociones o estados de ánimo y cómo estos influyen en la conducta alimentaria, y al mismo tiempo la alimentación puede modificar las emociones o estados de ánimo, principalmente las desagradables. Cuando una persona modifica su alimentación en cuanto a preferencias y patrón de consumo en respuesta a los estados de ánimo, principalmente negativos, se le llama conducta alimentaria emocional. Esta es una especie de afrontamiento, pero es disfuncional y afecta tanto la cantidad y la calidad de los alimentos que ingieren, ya que se ha encontrado que la mayoría de las personas con conducta alimentaria emocional prefieren el consumo de alimentos ricos en grasas y azúcares. Además, se presenta también la pérdida del control de la conducta alimentaria. Esto tiene que ver con la elección, la cantidad y la frecuencia de los alimentos, y es una forma impulsiva de comer. Esta puede o no en la que pueden o no presentarse atracones, y se utiliza para poder regular emociones, sobre todo desagradables, ya que la comida, como sabemos, genera sensaciones momentáneas de bienestar. Entonces, el objetivo del presente estudio fue identificar y analizar exigencias laborales, las principales exigencias laborales que se asocian con la presencia de conducta alimentaria emocional. El estudio es parte de uno más grande, longitudinal, de 3 años, llamado Asociación entre las condiciones de trabajo, trastornos musculoesqueléticos y emocionales en personal de enfermería del Hospital General de México. El presente estudio en el que estoy exponiendo es transversal, de tipo descriptivo, realizado en el Hospital General de México, Dr. Eduardo Liceaga, en el personal de enfermería, el cual consta de 1,802 enfermeras contratadas activas, y mediante un muestreo aleatorio se obtuvo un total de muestra de 190 enfermeras para obtener un poder estadístico del 95%. En cuanto a los criterios de inclusión, participaron quienes aceptaran participar voluntariamente, que tuvieran contacto directo con el paciente, un contrato formal y de tiempo completo, y se excluyeron a quienes estaban en periodo de incapacidad o vacacional. Las variables dependientes fueron la conducta alimentaria emocional y la pérdida del control de la conducta alimentaria, evaluadas con la subescala de autocontrol en la conducta alimentaria relacionada con las emociones y el estrés del cuestionario EADES, traducido y validado al español precisamente en la UAM Xochimilco, y se utilizó el instrumento DAS-21, igual la versión traducida y validada en la población hispana, para evaluar síntomas de estrés, ansiedad y depresión. En las variables independientes tenemos
datos demográficos, condiciones de trabajo, riesgos laborales y exigencias laborales que se evaluaron con el PROESAT, que es la encuesta individual para la evaluación de la salud de los trabajadores, también desarrollada en la maestría de Ciencias en Salud de los Trabajadores. Y utilizamos también la escala de Nursing Stress Scale para detectar los estresantes propios del ejercicio de la enfermería, ¿no? Que son la carga de trabajo, la preparación insuficiente, incertidumbre ante el tratamiento, la falta de apoyo, la exposición a la muerte y sufrimiento de los pacientes, problemas entre colegas, problemas con la jerarquía, y finalmente, como variables confusoras, tomamos en cuenta la edad, el sexo y la antigüedad laboral. Observamos las características de la muestra por medio del programa JMP, evaluamos el tipo de distribución de las variables para decidir si la estadística fue o no paramétrica, se hicieron correlaciones usando los puntajes en formato continuo, posteriormente realizamos un análisis bivariado mediante chi-cuadrada entre las variables y categorías y se determinó su asociación con un intervalo de confianza del 95%. Finalmente, por medio de Stata 14.0, realizamos un modelo logístico multivariado de acuerdo con las variables significativas y, como mencioné, estaban ajustados por edad, sexo y antigüedad laboral. Entonces, ¿qué encontramos? Bueno, en cuanto a las variables sociodemográficas, encontramos que más del 90% de las encuestadas fueron mujeres. La edad promedio fue de 42 años. Más del 60% reportaron tener pareja y cerca del 80% tener hijos. El promedio de hijos fue de 2 hijos. Y en cuanto a escolaridad, en el hospital se presentó el 57% con licenciatura, 25% con carrera técnica y posgrado con 18%. Si nosotros lo comparamos con las prevalencias de nivel nacional, pues podemos ver que la superan, están bien preparadas las enfermeras que trabajan en el hospital. Los principales riesgos y exigencias laborales encontrados fueron la exposición a contaminantes biológicos con más del 80%, cerca del 80% calor y el 76% falta de ventilación. Se encontraron bastantes más, ¿no? También exposición a humedad, a radiaciones, entre otros, pero estos fueron los más relevantes. Y la tasa de exposición a riesgos laborales fue de 6. Entonces, cada enfermera está expuesta por lo menos a 6 riesgos laborales de este tipo. También en cuanto a las exigencias, las dividimos entre lo relacionado con el tiempo de trabajo, la cantidad de intensidad del trabajo, la vigilancia del trabajo y el tipo de actividad. Y se encontró que el 40% tiene una jornada mayor de 8 horas, el 23% tiene trabajo nocturno, cerca del 80% realizan tareas minuciosas, más de la mitad estaban expuestas a no poder desatender su tarea por más de 5 minutos y a una supervisión estricta, y más del 90% debían de permanecer de pie para trabajar. Si nosotros pensamos en el 40% que tiene una jornada mayor de 8 horas y después vemos que más del 90% tienen que estar de pie para trabajar, imaginen lo que significa permanecer más de 8 horas sin poder tomar un descanso o sentarte, ¿no? Además, también está la rotación de cintura constante con un 70%. La tasa de exposición a exigencias laborales fue del 10, entonces más del 10. Cada enfermera tiene por lo menos 10 exigencias. Aquí hay 7, entonces habían más. Por ejemplo, tener que cargar objetos pesados en donde se incluyen pues, los pacientes, además de cosas, también tienen que cargar pacientes, camillas, entre otras cosas, ¿no? Existen bastantes exigencias en este grupo de trabajo. ¿Cuál fue el perfil de daño a la salud del personal de enfermería? Yo
bueno, les mencioné que esta presentación es parte de un trabajo en el que se evaluaron otro tipo de daños a la salud, pero quise nada más resaltar de lo que vamos a hablar hoy para que pudieran también ver cómo aquí tenemos la pérdida del control de la conducta alimentaria, que el porcentaje es incluso mayor que lo que más se ha estudiado, que es la depresión, la ansiedad y el estrés. Está tan solo adelante de los trastornos del sueño, que fue el daño más reportado entre las enfermeras. Y la tasa general de morbilidad fue del 2. Entonces, cada enfermera tiene por lo menos 2 de estos daños a la salud. En cuanto a las asociaciones entre los riesgos y exigencias laborales y la alimentación emocional, encontramos aquí en las razones de prevalencia que la prevalencia de alimentación emocional aumentó, por ejemplo, aquí al doble en las enfermeras que no pudieron desatender su trabajo por más de 5 minutos, y al triple, aquí está muy cerca del 3, aquí lo supera, en las enfermeras que reportaron sobrecarga de trabajo y síntomas depresivos. Además, la prevalencia de la pérdida del control de la conducta alimentaria fue 90% mayor para quienes estaban expuestas a la muerte y sufrimiento de sus pacientes, y del doble para las enfermeras que reportaron síntomas depresivos. Cuando realizamos el modelo multivariado, pudimos encontrar que la probabilidad de desarrollar alimentación emocional fue más del doble para las enfermeras que no podían desatender su trabajo por más de 5 minutos y que presentaron sobrecarga de trabajo. Y esta, pues, es aún más alarmante que las anteriores, porque la probabilidad fue 4 veces mayor para quienes presentaron síntomas depresivos. Y finalmente, esta probabilidad para desarrollar pérdida del control de la conducta alimentaria fue del doble, 2 veces mayor para las expuestas a la muerte y sufrimiento de sus pacientes, y también de 3 veces mayor para las enfermeras que reportaron síntomas depresivos. Entonces, en conclusión, tenemos que la alimentación emocional en las enfermeras se asoció principalmente con el exceso de la carga de trabajo, la sobrecarga de trabajo, con la exposición a la muerte y sufrimiento de sus pacientes y con la presencia de síntomas depresivos. ¿Cuáles serían entonces las recomendaciones prácticas? Bueno, pues lo puse como a manera de una pirámide, y creo que la base o lo más importante sería mejorar la estructura del proceso de trabajo, mejorar la organización y la división del trabajo, y hacer a las enfermeras partícipes de ello, que ellas puedan opinar y ser parte de cómo se da estructura a su proceso de trabajo. Además, es muy importante reducirles la carga de trabajo, y creo que siempre ha sido el momento para hablar sobre la reducción de la jornada de trabajo, así como de la necesidad de mayor contratación de personal. Después también están las estrategias de prevención a nivel gubernamental e institucional. Necesitan mayor apoyo social, se necesita facilitar la comunicación entre el equipo interdisciplinario y entre los superiores y pares, y con esto podrían agilizar la toma de decisiones y el personal puede realizar sus tareas de forma más eficaz. Además, también es importante mejorar el servicio que se les ofrece de alimentos al personal de salud. Se encontró en el hospital que la comida que se les ofrece es monótona, no hay variedad y no es muy saludable, ¿no? Entonces deciden salir a la calle a buscar qué hay, y pues es necesario mejorar el acceso y la calidad de los alimentos que se les ofrecen. Y finalmente está la promoción del ambiente de trabajo saludable,
y talleres de educación nutricional y manejo de emociones. Y quisiera enfatizar que no se trata de responsabilizar a las enfermeras o al individuo, sino de ofrecerles herramientas necesarias para que ellas puedan afrontar de forma eficaz los problemas emocionales a los que puedan estar expuestas. Y pues bueno, les agradezco mucho su atención. Aquí está mi contacto por si tienen dudas o comentarios. Y gracias. Al contrario, muchas gracias, maestra, por esta excelente presentación. Y pues a continuación vamos a pasar al siguiente tema, que va a estar a cargo del doctor Pablo Puig, quien nos va a presentar de la misma manera una temática relevante que son la parte de las adicciones, pero antes les voy a hablar un poquito acerca del currículum del doctor Puig. Bueno, él nos va a hablar sobre salud mental y adicciones. Él es licenciado en psicología por la UAM Xochimilco. Es capacitador externo de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Tiene la especialidad en promoción de la salud y prevención del comportamiento adictivo. Es maestro en ciencias en salud de los trabajadores por la UAM Xochimilco y también cuenta con el doctorado en investigación interdisciplinaria. Además, es director del Centro Regional de Centro de Integración Juvenil Miguel Hidalgo, exdirector del Centro Regional de Centros de Integración Juvenil Cuauhtémoc Poniente, autor y coautor de diversos artículos y capítulos del libro, es académico de la licenciatura en Psicología y posgrado en instituciones educativas públicas y privadas y psicólogo especializado en salud mental y adicciones en el tratamiento y abordaje psicoterapéutico en trastornos relacionados con el uso de sustancias. Doctor Pablo Puig, le damos la bienvenida y le cedemos los micrófonos para que nos pueda hablar sobre este relevante tema. Muchas gracias y muy buenas tardes a todas y a todos. Sé que ya es la última intervención, así que nos vamos a ir un poquito rápido. Agradecerles, como siempre, a la UAM y al área de Ciencias Biológicas de la Salud y todas sus áreas por esta invitación. Y bueno, el tema que nos atañe, que es el tema de salud mental y adicciones, pues está muy de la mano con todo lo que ya se ha planteado en estas intervenciones, todas muy interesantes. Y bueno, a lo largo de esta presentación, pues voy a hacer una reflexión con una dualidad de conceptos. Estamos viendo en la actualidad con esta emergencia sanitaria originada por el COVID-19, que bueno, pues es una pandemia a nivel mundial. Bueno, así son todas las pandemias, ¿verdad? Pero el tema también toca cuestiones muy importantes con respecto al tema de salud y pues comentarles que de manera introductoria en nuestro país hay una transición con respecto a la óptica que se tiene o a la visión que se tiene en la atención de salud en comparación con las 4 décadas anteriores, que pues, evidentemente había un franco deterioro respecto a la accesibilidad, a la calidad, a la oportunidad de atención y a la calidez en la relación con pacientes y personal de salud. Respecto a las intervenciones de salud mental, esto pues parecía más un trámite que realmente una solución a los problemas de salud en general y de salud mental en específico. Y bueno, obviamente esta emergencia sanitaria nos pone en evidencia la urgente necesidad de crear un modelo de atención integral para la población en general y en particular para los trabajadores, a fin de mitigar el notable deterioro de las condiciones de vida y de trabajo en las que se encuentran, pues evidentemente nos encontramos todos los trabajadores en nuestro país. En México bueno, hay muchas condiciones que tienen que ver con cómo se prestan estos servicios de atención a la salud. En primer lugar, quisiera hablar acerca de esta división que siempre se ha hecho con respecto a la salud física y a la salud mental en nuestro país. Bueno, esto todavía se hace más complicado porque se fragmentan los servicios y pues ahora sí que se divide la persona en múltiples instituciones para atender un tema de salud integral. Entonces, este es un principal problema con respecto a la salud que se atiende por un lado lo físico y por otra parte lo mental y no tenemos esta concepción de integralidad, al menos en el modelo de salud que había prevalecido. Actualmente hay una transición en ese sentido. El presupuesto que se destina a la atención de la salud mental en México es
del 2% del total del presupuesto que se destina a salud, que por cierto también es muy, muy bajo, ¿no? El promedio para muchos de los países está oscilando entre el 4 y más del 7%. En nuestro país solo 2% de las camas psiquiátricas existen en hospitales generales. Bueno, un paciente de consulta externa por cada paciente internado casi están más o menos igual. Por cada paciente de consulta externa hay un paciente que está en tratamiento hospitalario. 77% de los hospitales en ciudades grandes o cercanas a ellas no hay una red suficientemente amplia y distribuida en todos los estados de nuestro país. Básicamente están situados en grandes urbes y básicamente en 3 estados, en la Ciudad de México, en la zona conurbada, la zona del Bajío y la zona del norte. El 67% de las hospitalizaciones relacionadas con los temas de salud mental se dan de manera involuntaria. Ajá. Aquí les muestro nada más rápidamente una red que tenemos de instituciones de salud mental, de hospitales psiquiátricos y de instituciones que atienden el tema de las adicciones. Ajá. Aquí también hay otro tema de dualidad, porque cuando hablamos de adicciones y hablamos de salud mental, debemos de tener mucha claridad al decir que el problema del trastorno adictivo es ya de por sí un trastorno mental. Entonces no tendríamos que hacer tantas separaciones. Realmente las adicciones son más otro trastorno u otro tema de salud mental. Aparentemente tenemos una red muy amplia para tener adicciones. Obviamente, digamos, en el plano de la derecha, vemos que hay 120 unidades de los centros de integración juvenil, más 365 más o menos de los centros UNEMES CAPAS, que son de la Secretaría de Salud, por lo cual hay una red muy grande para poder atender adicciones. Sin embargo, no hay una articulación adecuada entre los subsistemas de salud. No es tanto así para el tema de atención de trastornos mentales o de padecimientos psiquiátricos. La infraestructura con la que cuenta nuestro país es muy, muy baja. Si se dan cuenta, todo está centralizado en estos puntos con las cruces de los hospitales psiquiátricos. Es muy bajo la respuesta que se tiene en ese sentido para atender problemas de salud mental. Por supuesto que la demanda supera mucho a los recursos humanos y económicos que se destinan para la atención de estos problemas de salud mental y adicciones. Ajá. Y obviamente esto, no puedo yo hablar de una manera muy específica del sector laboral, o sea, de los trabajadores en particular, porque como ya lo han comentado, hay muy pocos estudios que nos dan datos nacionales. Por eso que tenemos que tocar a la población general y de ahí incidir a la población de trabajadores para darnos una idea. Evidentemente el acceso a los servicios de salud mental de manera oportuna pues es complicado, no solo porque no haya suficiente accesibilidad, sino porque además es muy costosa la atención de los trastornos psiquiátricos y adictivos. Ajá. Aquí en esta gráfica ustedes se pueden dar cuenta en las tasas que hay por cada 100,000 habitantes con respecto a los perfiles de psiquiatría, de psicología, de enfermería y de trabajo social, que son los que atienden básicamente los temas de salud mental y adicciones. Si se dan cuenta, en México nuestra capacidad de atención es muy baja en comparación con otros países, sobre todo con Chile y Brasil. Tenemos un y medio psiquiatra, ¿no? No llegamos ni siquiera a 2 psiquiatras para atender 100,000 habitantes. Pasa lo mismo en el caso de psicología, también son 1.4, un poco más de enfermeras, 3.3 enfermeras por cada 100,000 y bueno, 0.5 trabajadores sociales. Esto pues, nos da ya la idea de que la capacidad de atención de acuerdo al recurso de personal de la salud pues es muy limitado en el país y esto evidentemente origina graves problemas para poder atender de manera oportuna. La demanda de atención que por cierto en esta emergencia sanitaria pues se ha acentuado de manera exponencial. Evidentemente esta pandemia nos ha puesto pues en la mira de la comunidad internacional y nacional con respecto a la necesidad de convertir
nuestro modelo de salud en general, y en particular el de salud mental, en un modelo que no sea excluyente, más bien que sea incluyente, y que esté encaminado precisamente a atender el bienestar de todas las personas que requieren atención. Y evidentemente promover una visión a partir de los derechos humanos para garantizar el acceso con oportunidad, igualdad y justicia a los servicios de salud en general con equidad para hombres y mujeres, reduciendo las brechas de atención digna. Un ejemplo notable es que solo el 6% de las personas que presentan un trastorno depresivo recibe una atención de calidad y no tiene acceso a medicamentos por parte del sistema de salud pública. Esto es una problemática pues, delicada porque además de que no se pueden atender de manera oportuna, no se cuenta, no cuentan con el recurso del medicamento a través del sistema de salud pública, ¿no? Y aquí tenemos este cuadrante, bueno, esta gráfica que nos habla acerca de las variables que están asociadas con respecto, por ejemplo, a la carga de la enfermedad mental. En nuestro país es muy alta, es del 8.3%, y superior a la carga de los trastornos neurológicos, que tienen un porcentaje del 6.4%. Ligeramente arriba de otros problemas de salud física, por ejemplo, las neoplasias. Ajá. Si solo se consideran los días vividos sin salud, encontramos que casi el 23% de todos los días vividos sin salud son originados por enfermedades o por trastornos mentales. Ajá. Y en ese sentido, se recurre a una serie de estrategias en el campo de la salud, como es la promoción de la salud, precisamente para prevenir un gran número de casos que se están presentando, ya que hay una prevalencia muy alta con respecto a trastornos mentales y trastornos adictivos. En ese sentido, es muy importante comentar que la salud mental también es física, o sea, no podemos separar la salud física y la salud mental, como no podemos separar a un individuo, ¿no? De su condición de persona dentro del ámbito del trabajo y de la vida personal. O sea, los límites entre estas condiciones son muy difusas, no son muy claras y no podemos dividir a la persona en muchas partes para poder entender cada una de ellas. O sea, la persona es un ser íntegro, es un ser biopsicosocial. Uh-huh. Y bueno, separarlo en componentes es muy complicado, ya que una de estas esferas afecta evidentemente a otra. Y bueno, los recursos humanos especializados en salud mental están concentrados en estas tres ciudades que ya les comentaba. Es muy baja la capacidad de respuesta que tenemos. Y bueno, pues evidentemente la promoción de la salud constituye un escalón muy importante dentro del proceso de atención integral, que viene definido por la asistencia primaria y universal y la prevención secundaria y terciaria o selectiva indicada en el campo de adicciones, así se les conoce. Uh-huh. Por lo tanto, esta adaptación social a un problema crónico como es el abuso y la dependencia de sustancias psicoactivas requieren de rehabilitación, de cuidados y de una adecuada integración. Por lo cual, la promoción de la salud, nos referimos a la implicación de los individuos en el desarrollo y disfrute de su salud, pues implica centrarse mucho en la autoprotección, dándole esta responsabilidad de manera importante a las personas y en este caso también a los trabajadores. De esto que también ha surgido últimamente, bueno, en 2018 se emitió esta nueva norma, la norma 035, la norma mexicana 035 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que precisamente está centrada en el bienestar, en este caso, de los trabajadores. Uh-huh. Y en ese sentido, bueno, pues no tenemos mayor problema con pensar que la educación para la salud y el autocuidado tienen que ser dos condiciones fundamentales tanto en el contexto del individuo como en el contexto del trabajo. Aquí podemos ver en este estudio que estamos presentando la relación que existe entre los trastornos mentales y las condiciones de salud física.
A esto se le conoce también como comorbilidad física y psiquiátrica. Entonces, si se dan cuenta, prácticamente casi todos los tipos de trastorno mental que están asociados con la depresión y con la ansiedad, que son los dos trastornos mentales que tienen mayor prevalencia en nuestro país y en el mundo, pues prácticamente están asociados con todo tipo de padecimientos físicos comunes, ¿no? Con la obesidad, con la diabetes, con el asma, con la hipertensión, con la artritis, con las úlceras, con algunos padecimientos cardíacos, con problemas musculoesqueléticos, con la cefalea tensional crónica, que son condiciones que presenta la población en general y que se acentúan aún más en la población laboral. Se realizó un estudio a través de la Organización Mundial de la Salud en 2019, donde se hablaba acerca de que la enfermedad no se relaciona solo con factores biológicos o agentes infecciosos, sino que la mayoría de las enfermedades tienen una base u origen socioeconómico. Es decir, que las condiciones económicas determinan en gran medida, es una determinante que influye de manera importante en las condiciones de salud de la población. Y evidentemente eso también le afecta a la población económicamente activa. Se decía que el 90% de los temas de salud se asocian a los estilos de vida, a los factores ambientales y a la biología humana, y solo el 10% a los sistemas de salud. También se alertaba de que la relación era inversa respecto a los recursos de salud, pues 90% se destinaba a la atención en salud y muy pocos recursos a los demás factores relevantes. Digamos que esto plantea también un cambio de paradigma y un cambio de visión con respecto a la manera en que atendemos la salud en México y yo creo que en gran parte de América. Ajá. Hay una visión muy diferente en Europa con respecto a esto, incluso en la manera en que se hace el diagnóstico. Por ejemplo, en América se utiliza mucho para la atención de los trastornos mentales el famoso DSM, o sea, el Manual Diagnóstico y Estadístico de la Asociación Americana de Psiquiatría, y en Europa se utiliza la Clasificación Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud, que parece ser que tiene una respuesta mucho más amplia con respecto a describir de manera mucho más clara los trastornos mentales en la población en general del mundo. Ajá. Y la OMS comenta que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o de enfermedades. Incluso actualmente la misma OMS está incluyendo el factor espiritual como un elemento importante para preservar la salud mental. Ajá. En este proceso se enmarca la reformulación de los conceptos de salud y de atención en salud, partiendo principalmente de que la salud es un derecho humano para todas las personas. Sus definiciones han permitido interpretar la atención primaria como una estrategia política de los estados y de la sociedad civil para transformar los sistemas de salud y los procesos de determinación social de la salud en la población. Nuestro sistema de salud en las últimas 4 décadas se constituyó en un modelo de atención basado en las enfermedades y no en atender las necesidades de salud de las personas. En ese sentido, aquí podemos observar que las enfermedades físicas en general, o los trastornos físicos, se atienden en los 3 niveles de atención, en las unidades de medicina familiar y en los hospitales y prácticamente en todo el dispositivo de salud del gobierno federal, o sea, en todos los organismos de salud pública, en el IMSS, en el ISSSTE, en la Secretaría de Salud. Sin embargo, en el caso de las enfermedades mentales, estas no se atienden en estos niveles de atención, para eso hay otros organismos, también públicos, pero que no están integrados dentro del sistema de salud, digamos, general. Están los hospitales psiquiátricos, los centros comunitarios de salud mental y los UNEMES CAPAS para atender, por ejemplo, el caso de las adicciones. O sea, el tema de salud mental y adicciones no está incorporado dentro de los niveles de atención, de los primeros niveles de atención en el sistema de salud pública. Entonces son sistemas que están disociados, no tendría por qué haber esta disociación,
Y esto origina que la atención sea fragmentada y no haya una integración de esa comorbilidad física y mental, porque en todos los casos podemos ver que estas condiciones de salud física y mental están íntimamente relacionadas. Ajá. El total de días perdidos en los últimos 12 meses en la población de 12 a 65 años, pues por diferentes tipos de trastornos mentales, en primer lugar tenemos a la depresión, a la ansiedad, a los trastornos de depresión y de ansiedad, que básicamente estamos hablando de trastornos del estado de ánimo, que se han acentuado muchísimo actualmente producto de de este confinamiento por la pandemia. Ajá. Obviamente se han exacerbado más estos trastornos del estado de ánimo, del estado de ánimo y otros padecimientos mentales, como los trastornos de pánico o las fobias o la manía. Ajá. El ingreso de las personas con enfermedades mentales es menor del que que perciben quienes no han enfermado. Ajá. Hay una reducción del 33% de los ingresos de las personas que se enferman. El 27% se debe a la baja probabilidad de que una persona con enfermedad mental tenga empleo. Ajá. A nivel de la sociedad, la reducción es del 0.3% en todos los ingresos y en México es del 0.1%. Es decir, que las personas con trastornos mentales graves pueden tener trabajos productivos con un entrenamiento vocacional y adecuación de los trabajos a las características de esta población, pero en realidad en nuestro país, pues esto no es muy común que suceda. Regularmente una persona que tiene un padecimiento mental grave, regularmente está desempleada. O sea, es muy difícil que en México una persona con cierta funcionalidad y con prevalencia de un trastorno mental pueda ser o tenga un empleo formal. Ajá. En América, en esta gráfica que podemos ver, la carga de enfermedades mentales es del 19%. Ajá. En México, solo es mucho mayor, es el 33%. Ajá. Y tenemos un porcentaje de discapacidad del 34% en América, en general. Ajá. Y en México más o menos del 16%. Algo que es muy importante ver es que solo se destina el 2% al gasto de salud mental en nuestro país. Y esto también nos permite ver que la proporción de carga atribuible a trastornos mentales es 7 veces mayor que la proporción de fondos de salud asignados a salud mental. O sea, hay una gran disparidad en estas dos condiciones. La prevalencia de trastornos mentales en nuestra población juvenil es alta, sobre todo en trastornos relacionados con el estado de ánimo, o sea, trastornos de ansiedad, trastornos afectivos y evidentemente el trastorno por uso de drogas y otras conductas disruptivas. La población económicamente activa presenta una mayor prevalencia de suicidio, homicidio y abuso de sustancias. Y también están expuestos a mayor violencia. Esa es la población juvenil. Ajá. Como se pueden dar cuenta aquí, básicamente los trastornos del estado de ánimo, o sea, los trastornos de ansiedad, los trastornos afectivos, el trastorno por abuso de sustancias y las conductas disruptivas y los trastornos de la alimentación, pues tienen también una prevalencia alta, ajá, sobre todo en las poblaciones jóvenes. Ajá. Si se dan cuenta aquí, aunque esta es una encuesta, pues es la última encuesta que hicieron de epidemiología psiquiátrica, pues nos podemos dar cuenta que en la población juvenil, en jóvenes y en adolescentes, pues los trastornos de ansiedad son muy altos, los trastornos afectivos también en los jóvenes. Ajá. Y en adultos, pues podemos ver que los trastornos de ansiedad y otros trastornos del estado de ánimo, pues son sensibles a esta población. Y evidentemente todo esto está asociado con las adicciones. Varias de la evidencia científica que revisamos indica que antes de desarrollar un trastorno adictivo, o sea, una dependencia por el uso de alcohol, tabaco o sustancias de tipo ilegal, que también esta configuración está cambiando, por decir, marihuana, inhalables,
o metanfetaminas, que son las drogas de mayor uso en el país. Las drogas de mayor uso son, en primer lugar, el tabaco y el alcohol. Y ahorita está incrementándose notablemente el consumo de cannabis por el cambio en la política de atención a las adicciones y sobre todo en la política de drogas, que cambiamos de una política, digamos, pues de prohibición a una política de regulación. Entonces, evidentemente, marihuana seguramente estará en los primeros lugares, muy probablemente a partir, yo creo que ya de este año. Ajá. Seguramente la marihuana estará muy cerca del tabaco y del alcohol, como las drogas de mayor consumo a nivel nacional. Ajá. Ahora, con respecto a los trastornos mentales, antes de iniciarse un proceso adictivo, siempre lo precede un trastorno mental. O sea que los trastornos los trastornos del estado de ánimo, como la depresión, la ansiedad y los trastornos de la conducta durante la infancia y la adolescencia, preceden el inicio del consumo de sustancias adictivas. ¿Ajá? Y evidentemente esto va transitando desde la abstinencia, que no hay consumo, hasta el uso recreativo, pasando al abuso y evidentemente a desarrollar dependencia en todos los niveles que aquí vemos, desde una dependencia baja hasta una dependencia severa, y llama fuertemente la atención en México el consumo excesivo de alcohol, el consumo excesivo de tabaco, de marihuana, y evidentemente ahorita ya incluso de metanfetaminas que están desplazando ya a la cocaína y al crack, es decir, las famosas drogas de diseño, las tachas y el cristal. Son las drogas que más problemas están originando en nuestro país y obviamente también en el mundo. Y evidentemente esto nos lleva a un problema complicado porque un trastorno mental, llámesele depresión, ansiedad o trastorno por déficit de atención, va a derivar en un trastorno adictivo, dependencia a alcohol, a tabaco, a marihuana o a estimulantes, y evidentemente esto va a originar problemas de salud física, ajá, de una gran diversidad. Y evidentemente esa comorbilidad, o que en otro momento también se le llamó diagnóstico triple, que es hacer un diagnóstico de una enfermedad física con el diagnóstico de una enfermedad mental y el trastorno adictivo. El 85% de la prevalencia de por vida de abuso o dependencia a drogas tenían también un trastorno de abuso de alcohol. Ajá. El alcohol y el tabaco son las drogas de inicio, y el 37% de los casos con abuso de sustancias, drogas y alcohol tenían un trastorno mental. Esta comorbilidad psiquiátrica, pero además estar asociado a un padecimiento físico, como puede ser algún padecimiento crónico degenerativo, de los que tenemos una alta prevalencia, como son la diabetes, ajá, o alguna enfermedad metabólica, ajá, o incluso con otros padecimientos como son enfermedades respiratorias, ajá, o incluso el cáncer. 56% de los casos de abuso o dependencia de drogas tenían un trastorno mental. Ajá. Entonces, si dan cuenta, los trastornos afectivos, la ansiedad y la depresión y los trastornos del control de impulsos son los que tienen una mayor prevalencia. Ajá. Con respecto al malestar emocional en personas con trastornos por abuso de alcohol, pues bueno, encontramos que la prevalencia es muy alta, evidentemente. Las mujeres presentan mayor prevalencia de malestar emocional y un riesgo de hasta 7 veces más de desarrollar dependencia a sustancias si en la infancia tuvo un trastorno de ansiedad. Y en los hombres, mayor prevalencia de problemas de conducta, hasta 5 veces más riesgo de desarrollar dependencia a sustancias. Esto asociado a los al trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Entonces, en ese sentido, se dan cuenta, estamos hablando de muchos temas de salud asociados de manera simultánea, la salud física, la salud mental y los trastornos adictivos. Pero todo esto se presenta en una sola persona. El problema del sistema de salud es que de repente fracciona la atención de estos padecimientos y evidentemente si te vas a atender tu problema crónico degenerativo, bueno, pues ve allá con los médicos del IMSS. Y si vas a tener tu problema de algún trastorno mental, pues vete al Instituto Nacional de Psiquiatría. Y si tienes un problema adictivo, pues ve a alguna de las instituciones que atiende adicciones. Y evidentemente esto es
situación que impide atender de manera integral un solo padecimiento. Ajá. Con los cambios que tenemos ahora en la política de drogas, los modelos de atención a las adicciones van a transitar hacia un nuevo modelo que se conoce como la disminución de daños, ajá, que no es un modelo de atención de abandono propiamente de la droga, sino de mitigar todos los daños asociados u otros riesgos a la salud que puedan originarse por el consumo de sustancias. Ajá. La norma 035 es algo que surgió como algo que da un poquito de luz, sobre todo para el campo de los trabajadores, para la población de trabajadores, que pueda ayudarnos precisamente al menos a identificar, a analizar y a prevenir, ¿verdad? Pero no propiamente a atenderlos. ¿Verdad? O sea, esa norma se queda muy cortita para lo que realmente necesita la población trabajadora en México. Incluso no incluyen los principales trastornos mentales, ajá, porque evidentemente se justifica que no son originados por el trabajo, en este caso la depresión, la ansiedad y otros trastornos del estado de ánimo. Y como les digo, el objetivo de la norma está muy cortito y nada más se limita a explorar las condiciones en el ambiente del trabajo, las cargas del trabajo, la falta de control del trabajo, estas condiciones que aquí podemos observar, que la verdad es que se quedan muy cortitas para lo que requiere pues una persona trabajadora, ¿verdad? O sea, no podemos separar al trabajador de la persona. Los principales problemas de salud laboral en México, bueno, pues tenemos estos. El estrés es el principal detonante de todas las enfermedades y de todos los problemas de salud mental y de adicciones. O sea, el estrés ya ustedes lo saben, es la señal más alarmante de todos los problemas de salud, ¿no? Y de ahí se desprenden otros tipos de enfermedades físicas y mentales, ¿no? Como el trastorno de estrés postraumático, en el caso de eventos graves que se desprenden del trabajo, el síndrome de burnout, la fatiga crónica, trastornos de alimentación y muchos otros que ya se han comentado. Entonces, todo esto evidentemente tiene una repercusión en la integridad de la persona, ¿no? Como ustedes se pueden dar cuenta, aquí la depresión mayor es la prevalencia más alta que tenemos. Y esto afecta de manera notable, ya que el ingreso de las personas con enfermedad mental pues es menor del que perciben quienes no están enfermos, aparentemente. Aquí habría que ver pues cómo se considera una persona enferma o no, ¿verdad? Yo creo que todos en algún momento pasamos por un estado grave y más en este momento actual, ¿sí? Las personas con que tienen un enfermo mental grave tienen una reducción del 33% de sus ingresos. ¿Por qué? Pues porque tiene que gastar en medicamentos, en atención médica especializada, porque pues, para atender a un enfermo mental necesitas necesariamente un psiquiatra. 27% se debe a la baja probabilidad de que una persona con enfermedad mental tenga empleo, evidentemente, ¿no? Y bueno, a nivel de la sociedad la reducción es del 0.3 en todos los ingresos y en México es del 0.1. Las personas con trastornos mentales graves pueden tener trabajos productivos, que es lo que decíamos, pero esto en México no sucede. Esto también llama muy fuertemente la atención en ciertos grupos de trabajadores. Por ejemplo, a raíz de esta situación de contingencia sanitaria y de confinamiento, la población de trabajadores de la salud se han visto fuertemente afectados y de por sí ya estaban afectados por las altas cargas de trabajo. Pues con esto, francamente, estamos en una situación muy delicada. El 21% de los trabajadores de la salud han experimentado depresión durante la pandemia. 22% de ansiedad y 21% de trastornos de estrés postraumático, pues por todo el sufrimiento emocional que han estado viendo, no solamente de muerte, sino de enfermedad. Y los estudios realizados en América Latina mostraron las tasas combinadas más altas de depresión y de ansiedad. Entonces, estos hallazgos sugieren que la pandemia de COVID-19 ha afectado significativamente la salud mental de los trabajadores de la salud. A modo de comparación, la OMS estima que el 4.4% de toda la población mundial experimenta depresión y el 3.6% padece trastornos de ansiedad, incluido el estrés postraumático. Aquí les tenía otro ejemplo de una población de trabajadores, por ejemplo, de la industria gastronómica y, bueno, y de la industria de alimentos y de, no solamente de restaurantes, sino de hoteles. Ajá. Este grupo de trabajadores presenta síntomas físicos y de consumo de drogas por las jornadas de trabajo tan pesado a las que están expuestos, ajá,
y por la naturaleza de las condiciones de trabajo en las que se encuentran. La mayor parte estamos hablando de cantineros, meseros, pues las camaristas, personas que trabajan en cocina, y pues si se pueden dar cuenta, presentan dolor muscular, debilidad en algunas partes del cuerpo, sensación de peso en brazos y piernas, o sea, muchas condiciones que tienen que ver con situaciones de musculoesqueléticas y por otra parte ergonómicas. El porcentaje de consumidores de drogas que ha presentado 4 o más síntomas de malestar físico, esta población de trabajadores de la industria hotelera y restaurantera, pues presentan ese 48%, pero además asociado a uso de sustancias psicoactivas, sobre todo alcohol, tabaco y estimulantes de diferentes tipos, y marihuana. Y se dan cuenta de los malestares, pues los más sentidos, pues tienen que ver con estas cuestiones musculoesqueléticas. Ajá. Y bueno, y obviamente con todos los síntomas físicos que esto conlleva. Entonces, bueno, ya a modo de cerrar con una serie de conclusiones del tema, pues es muy importante la articulación de la salud mental hacia el primer nivel de atención. O sea, definir los problemas prioritarios en salud mental y enfocar la capacitación en los mismos. Estrategias muy sencillas para identificar problemas de salud mental. Se requiere de un modelo de atención colaborativa, de asesoría y de supervisión de trastornos mentales, particularmente en el primer nivel. Y evidentemente esto se está llevando a cabo y es una recomendación que hace la OMS, que es a través del MHGAP, que es un programa para reducir la brecha de atención en las poblaciones más afectadas del mundo. No enfocar la capacitación solo en los médicos generales, sino que también tenemos que ampliar y capacitar en temas de intervención breve y de detección oportuna a los demás profesionales de la salud. Estamos hablando de enfermeros, de psicólogos, de otras profesiones en el campo de la salud que requieren elementos para poder para detectar y poder encaminar, o sea, canalizar de manera oportuna la atención de cualquier padecimiento mental, incluido las adicciones. ¿Y por qué debemos atender la enfermedad mental? Pues bueno, porque tenemos las estrategias para atenderlo. Se necesita obviamente incrementar el presupuesto para la salud, modificar su distribución, integrar la atención a la salud mental en el Sistema Nacional de Salud, asegurar el acceso a medicamentos, plazas para equipos de salud mental en el primer nivel y hospitales generales, y capacitar a todo el personal en el modelo del MHGAP. La desinstitucionalización de enfermos y reforzar nuestro sistema de información. O sea, también aquí se necesita también hacer más encuestas, más estudios epidemiológicos en población de trabajadores. Y el MHGAP era lo que les comentaba, que es el gran recurso que tenemos ahorita, que es el enfoque del Plan Global para reducir la brecha de acceso a la atención en salud mental. Es un modelo integral que todos, el personal de salud debería de estar capacitado, porque ya lo han hecho en otros países, ha dado muy buenos resultados, y yo creo que es fundamental que poderlo hacer, ¿no? Incluyendo a las enfermeras y a los médicos generales y a otros profesionales de la salud. Entonces, hay muchas cosas que es necesario hacer en nuestro país. Afortunadamente ahora la visión es distinta. Ahorita actualmente ya se va a fusionar lo que es el Instituto Nacional de Psiquiatría, bueno, todo lo que es atención psiquiátrica, con los centros comunitarios de salud mental y con todos los centros de atención a las adicciones, para hacer solamente un solo organismo que atienda la salud mental en México. Y bueno, pues creo que hay mucho más que hacer. Y a modo de conclusiones puedo decir que todos los estudios previos que hemos revisado y muchos otros más que hay, han reportado que el número de enfermos con padecimientos neuropsiquiátricos a nivel mundial se incrementarán considerablemente en los próximos años. Además, tomando en consideración que la mayoría de estos pacientes recurren en un inicio a las áreas de medicina general o alternativa, es primordial que se detecten y canalicen oportunamente estos padecimientos al primer nivel de atención, es decir, que
se incorpore y se haga un modelo integral de atención a la salud. Pues por mi parte sería todo. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, doctor Pablo, por su excelente participación y por adentrarnos a cómo está el panorama de las adicciones en México, ocasionadas de repente por las mismas condiciones laborales a las que estamos enfrentándonos. El tiempo es muy corto realmente, creo que ya nos prolongamos un poco, entonces en lo que viene siendo el chat aparecen varios comentarios importantes, pero también hay muchas preguntas para ustedes. En esta ocasión solamente voy a hacer algunas para que me puedan ayudar a contestar ustedes y poder terminar ya con la sesión del día de hoy. Una de ellas la realiza Samantha Ramírez y dice, ¿cómo visualizan desde su área de expertez de la salud mental del trabajador en la nueva normalidad? ¿Cómo visualizan desde su área de expertez de la salud mental del trabajador en la nueva normalidad? ¿Y cuál creen que sea el panorama de la salud mental a nivel nacional, teniendo en cuenta los estigmas y tabús de los mexicanos con respecto a estos temas? ¿Cómo visualizan ustedes la salud mental desde el área de expertez? ¿Quién de los tres nos gustaría responder? Ya que la maestra Mireya, por razones de la doble jornada laboral o triple jornada laboral que precisamente mencionaba, se tuvo que retirar. Entonces, alguno Mira, de yo ustedes. quisiera responderla porque es un tema mucho más cercano. Son como dos preguntas, ¿no? Por una parte, cómo, digamos, nos hemos tenido que adaptar nosotros en nuestro campo laboral. Pues evidentemente a partir de esto los servicios de salud no se podían interrumpir, entonces hemos tenido que trasladar todo el modelo de atención en salud mental y en adicciones a un modelo telemático totalmente. O sea, hacer las mismas intervenciones que hacemos de manera presencial, pero a través de todos estos recursos de las tecnologías de la información y la comunicación, a través de todas las plataformas que ahora conocemos y que existen y que están disponibles y que están abiertas, pues a través de eso hacemos diagnóstico, digamos que sincrónico, con todas las dificultades que esto implica, porque no es posible a veces hacer un diagnóstico médico o psiquiátrico o psicológico a la distancia, es un poco más complicado, pero pues lo hemos tenido que hacer porque no nos quedaba de otra más que recurrir a estas alternativas, ¿no? Entonces prácticamente todos nuestros servicios se tuvieron que trasladar a esta modalidad virtual o a distancia, a través de diferentes dispositivos, a través de llamadas telefónicas, a través de videollamadas, a través de chats, a través de estas plataformas online. Ajá. Así es como lo hemos estado haciendo. La verdad es que sí, ha costado un poco de trabajo, pero ya nos estamos dando cuenta de que eso también es una oportunidad para abrir servicios, incluso para llegar a lugares donde antes no llegábamos. Tenemos un programa que se llama Apoyo Psicoemocional, que ha sido de gran ayuda para la población en general, incluso para la población de trabajadores, sobre todo el sector salud, que les hemos estado dando una intervención breve de contención y de apoyo psicoemocional, pues por todo lo que se desprende de su proceso de trabajo y todo lo que se desprende precisamente de tanto desgaste emocional al que están expuestos por atender a tanta gente enferma por el COVID-19. Y la otra pregunta, ya no me recuerdo bien cómo era, no sé si me la puedes repetir. ¿Cuál creen que sea el panorama de la salud mental a nivel nacional, teniendo Bueno, en ya lo cuenta? decíamos, ¿no? Que evidentemente esto se va de por sí ya teníamos, en el tema de adicciones ya teníamos una epidemia por el consumo de tabaco, alcohol y marihuana. Ajá. Pues esperamos que esto, pues ya existía, pues se va a acentuar. Ajá. De por sí se ha acentuado, sobre todo en la población femenina. Desafortunadamente muchas mujeres, a raíz de la pandemia y por toda esta situación de todos los eventos de depresión y de ansiedad y de violencia a la que han estado expuestas las mujeres en casa, pues se ha incrementado, por ejemplo, el consumo de alcohol en mujeres, porque en hombres ya era muy alto, pero en mujeres se ha incrementado incluso el uso también de ansiolíticos o de otros psicofármacos. Entonces lo que viene es pues yo creo que también una pandemia de padecimientos, de trastornos mentales a nivel mundial y en nuestro país.
O sea, a raíz de esto, los trastornos depresivos y los trastornos de ansiedad se han incrementado de manera notable. Y evidentemente otros problemas relacionados con el estrés, que bueno, el estrés puede iniciar con un trastorno de ansiedad y transitar a un problema de salud mental mayor. Ok, muchas gracias. ¿Alguno de nuestros ponentes quisiera reforzar algo? Doctor Jorge. Sí, la verdad es que se han dicho muchas cosas, incluso hay quien ha empezado a escribir ya artículos, pero la verdad es que mucho de lo que se dice son especulaciones, porque para empezar, ¿quién sabe qué es eso? ¿Qué significa la nueva normalidad? Y no lo sabremos hasta que estemos en eso, porque no obstante que se ha abierto ya un poco el panorama, digamos, para que se empiece a reestructurar la economía, muchos todavía seguimos en el confinamiento, mucha gente sigue en el confinamiento. Y entonces no sabremos hasta que regresemos a los escenarios laborales, con nuestros compañeros, con nuestros jefes, etcétera, y que salgamos a la calle a convivir y a pelear con el de junto en el microbús, hasta en ese momento sabremos en realidad qué es lo que va a estar pasando, ¿sí? Ahorita se dice, por ejemplo, lo que decía el doctor, pues seguramente pareciera que la tendencia se va a exacerbar todo esto. Pues sí, pero no solo eso, aquí lo que importa es en qué sentido o de qué manera, por ejemplo, se va a expresar toda la sintomatología depresiva, o cómo se van a expresar los trastornos de ansiedad. Se van a expresar en términos de ensimismamiento, ¿no? Se van a expresar en términos de mayor violencia, de mayores conflictos interpersonales. Vamos a estar más productivos o menos productivos. Hace rato decía, no recuerdo quién, pues nada más de entrar al lugar de trabajo, me decía una compañera, ¿no? Nada más de entrar al lugar de trabajo, ya me siento alegre porque después de tanto tiempo de estar encerrado, ahora entrar al lugar de trabajo me da gusto. Entonces, vamos a ver, yo creo que es difícil todavía en este momento poder decir cómo va a ser, porque, insisto, ¿qué entendemos por nueva normalidad? ¿Y cuál es el panorama de la salud mental a nivel nacional? Bueno, pues es eso, no sabemos, porque incluso, por ejemplo, aparentemente en algunos países como en China, la normalidad ya había regresado, etcétera, etcétera, y ya parecía que estaba acabándose el problema para ellos y regresaron, ¿no? Y en algunos países europeos lo mismo. Entonces, yo creo que tendremos que esperar un poquito y tendremos que hacer más valoraciones con más datos y más detallados una vez que regresemos a eso. Y entonces sí podremos ver cuál es el comportamiento colectivo, cuál es el comportamiento de los grandes conjuntos poblacionales y de trabajadores y trabajadoras para ver qué es lo que podremos prefigurar para un futuro de 2, 3 años, ¿no? Claro. Bueno, doctores, pues por cuestiones de tiempo vamos a dejar hasta aquí esta pequeña sesión. Les agradecemos muchísimo en verdad su participación. Me gustaría que por favor nos repitieran de nuevo su correo por si nuestros asistentes tienen preguntas un poco más personalizadas hacia los temas que ustedes dominan. Entonces, maestra Georgina, ¿gustaría dar su correo de nuevo, por favor? Claro, es rosageorgina20@gmail.com. Muchas gracias. Doctor Pablo Puig. Es drpuig13@gmail.com. Ok, gracias. Doctor Jorge. Sí, es Jorgisao, JORGISAO, @unam.mx. Lo estoy mandando ahorita en el chat. Bueno, pues les agradecemos muchísimo su excelente participación. A la brevedad posible les haremos llegar su constancia y agradecemos a nombre de nuestra jefa del departamento y a nombre de toda nuestra comunidad universitaria el que compartan estos conocimientos tan grandes que ustedes tienen acerca de la salud mental y de sus respectivas áreas como adicciones, conductas alimenticias y todo este proceso de salud-trabajo. Bien, pues muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos muchísimo.